Y ya estamos en vivo. Ahora sí que vamos a ver si se está transmitiendo bien a través de Facebook. Sí, sí, tenemos ahí la concordancia. Pues muy buenas Ujú. tardes a todos los que se vayan a ir conectando. Sí, esta es la transmisión en vivo de lo que es el video de electrónica. Sí, les presento a mi compañero Javier Montes. Javier, también es instructor de capacitación, ¿sí? Entonces, en lo que todo el mundo se conecta, en lo que hacemos el enlace con la gente, vemos cuánta gente llega aquí. Le vamos a dar un ratito para ver quién más se conecta a la transmisión del video. A ver, Javier, pues ve platicando quién eres, de dónde te saqué, dónde te encontré. Este, Ah, bueno. ¿Por qué somos amigos? ¿Por qué nos conocimos? Exactamente. ¿Por qué nos Es, conocimos? Sí, sí, pues pues, prácticamente, yo estuve trabajando para General Motors fíjate, en 1999. Se escucha como que muy viejito, ¿no? Pero no, tengo 48 años. En el 99 trabajé para General Motors como instructor técnico. Ahí en GM, pues estuve un rato, pues un poquito más de 4 años, y ahí fue presente donde nos conocimos, porque tú estabas en la parte de un distribuidor y pues yo estaba directamente en la parte corporativa, ¿no? Ya después, pues me fui a trabajar ajá. para Renault, como gerente de procesos de servicio, prácticamente capacitando a todos los distribuidores en la parte postventa. Y ya después, en el 2006, entré a trabajar para Harley Davidson, ¿no? Cambié 4 ruedas por 2 ruedas. Y en Harley, pues prácticamente mi función principal, la primera que hice fue hacer el centro de capacitación técnica de Harley Davidson en México, porque Harley no tenía capacitación en español, era todo en inglés. Entonces, ahí empieza mi historia en Harley en el 2006, capacitando a todos los técnicos de México y Centroamérica. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pasé muchos roles en Harley, fui gerente de servicio, también estuve en la parte de soporte técnico de Harley en la red, y mi última función fue como gerente de distrito para Harley. Bueno, al final de cuentas, pues, he estado en la industria automotriz por ya más de 20 años y he tenido la fortuna de pasar diferentes departamentos, o sea, desde la parte de capacitación, soporte técnico, garantías, atención al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues para mí es un gusto estar contigo, Sandy, y con todo el equipo que nos está viendo el día de hoy. Sí, mira, vamos, ahora sí que, digo, la dinámica de hoy es hacerles la introducción, quién eres, de dónde vienes, qué tanto has estado en la industria, digo, tienes pues, 30 años en el show, ¿sí? Tienes bastante experiencia dentro del área de capacitación y dentro de todo esto, pues hay que ser, ahora sí que vamos esperando unos minutos a que se conecten los chavos y les hacemos un breve curso de lo que es la introducción, lo que siempre se debe de plantear, y yo lo considero como el punto más importante cuando vamos a dar un curso de electrónica o de OBD2 o de sistemas de inyección o de frenos ABS, de body, sistemas de confort, aires acondicionados, sistemas de entretenimiento. Esta es la base de todos esos cursos. O sea, y muchas Uh -huh. veces, tú no me dejarás mentir, o sea, entramos, ya están en curso de especialización los chavos y no nos saben medir una resistencia, no nos saben medir un voltaje, no Es saben, correcto. o sea, no saben hacer muchísimas cosas. Y ya van por una especialidad. Sí, O en la sí. calle misma, o sea, les decimos, oye, pues chécale, o sea, dime de dónde a dónde le estás midiendo la resistencia y mándame la información para que te eche una mano, ¿no? ¿Cuántas Sí, de veces? hecho, Sí, o sí, con la experiencia que también pues, hemos tenido, tanto tú como yo, hemos visto que la parte electrónica a los técnicos
pues es el coco, a veces el tabú para muchos, ¿no? He visto que algunos hasta tienen miedo de meter el multímetro en el sistema eléctrico porque piensan que lo van a quemar o pueden dañar un módulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha sido el reto a vencer en esta parte, la parte electrónica. Sí, no, y aparte, dentro del reto de quitarles el tabú, siempre hay uno que te dice, no, es que no es eso, cámbiale aquella cosa, ¿no? O sea, siempre vas con la fácil. Yo siempre les he dicho, si midieran productivamente cuántas horas se tardan hablándole al compadre, al amigo, al que ya tuvo la falla, al que quién sabe quién, a ver quién tuvo un problema similar, pues se tardan horas y horas y horas hablando por teléfono preguntando. Exacto. Si lo capitalizamos en horas y las agencias son expertas en vendernos la mano de obra por horas, digo, ponle precio a tu hora. Porque eso te aventaste hablando con tu compadre para que te dijera, cámbiale el chirifonito, ¿no? O sea, cámbiale el modulito, cámbiale fulana aparte, chécale aquí, cámbiale el relevador, cámbiale el módulo. O sea, siempre hay alguien que, o sea, pero perdiste todo ese tiempo y a lo mejor lo hubieras podido revisar en 15, 20 minutos con un multímetro y una lámpara de prueba, ¿no? Exacto. O sea, pero ya te aventaste el chisme, ya supiste quién ganó en las luchas, ya sabes quién se está divorciando, ya, o sea, todo eso pasa dentro de los Sí. talleres. Y no nomás en los talleres, también pasa en las agencias. Pasa en las agencias, pasa en muchísimos lados. Entonces, esta es la base, esta es la base de los cursos, de los cursos de capacitación, ¿sí? Esta es una parte muy importante que yo considero, y siempre, siempre, siempre que alguien me está preguntando algo, le digo, chécame la caída de voltaje que tienes. Jamás me vuelven a llamar por teléfono. Es increíble. Le digo, o sea, dime qué caída de voltaje te dio. O sea, no me lo saben decir. No me saben decir qué voltaje corría por la línea. Entonces, te agradezco mucho que hagamos este tipo de dinámicas. Luego haremos otro tipo de dinámica, seguiríamos divirtiendo, porque el chiste de todo esto es no aburrirnos, es divertirnos, ¿no? Exacto, divertirnos y gozarla. Y pues gracias por la oportunidad, Sandy, también en Entonces, pues si quieres, empezamos con la presentación. Digo, ya van a ser 8 minutos, el que llegó, llegó, y el que no, luego se lo vuelve a soplar de refil, ¿no? O sea. Excelente, excelente. Entonces, mira, déjame compartirte la presentación. Tenemos pues, prácticamente 3 temas interesantes. Déjame ver. A ver, tú me dices cuando ya veas la presentación. Ok. ¿Listos? Voy a cerrar mi micrófono para que no. Ok, mira, Sandy, pues prácticamente, pues para todos, muchas gracias y bienvenidos a este curso básico de electrónica. Prácticamente vamos a ver el día de hoy 3 temas importantes, 3 cosas que ustedes deben de considerar cuando están trabajando en un circuito eléctrico, ya sea de carro o ya sea de motos, prácticamente el concepto es el mismo. Si ustedes entienden bien este concepto, la verdad van a tener grandes posibilidades de solucionar la falla rápido. Si no entendemos estos conceptos desde el principio, hijo, nosotros mismos nos vamos a complicar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la ley de Ohm. Es un concepto importante a considerar en un circuito eléctrico. Vamos a ver precisamente las diferencias entre circuitos series y paralelos, los que existen, cómo funcionan. Y como comentó Sandy, el concepto de caídas de voltaje, que para muchos es como que el de polémica, porque se llega a entender claramente el concepto, pero aquí vamos a verlo de una manera muy fácil de cómo se va a desarrollar. Ok, entonces... Y sobre todo, Javier, o sea, ¿sí? Sobre todo que o sea, hablamos del concepto en los diferentes puntos de un circuito, ¿no? Porque aquí como hablamos de caídas de voltaje, luego tenemos caídas de corriente, y luego, o sea, la gente se confunde, entonces a final de cuentas no sabemos a veces qué estamos midiendo
Y yo creo Exacto. que esto es muy bueno para la gente ver que, cómo se debe de medir, de dónde a dónde se deben de conectar, y luego les damos una breve más de lo que vaya por ahí Exacto. pasando. Un saludo a todos los que se van conectando, ¿sí? Acuérdense darle like ahí para verlos porque no los veo. Acuérdense que yo los sigo a través de Facebook, entonces cualquier duda, pregunta, lo que sea, con todo gusto se las vamos respondiendo sobre la marcha, y si no lo sabemos lo inventamos. Aquí nadie se queda con la duda. Exacto. Esa es la idea. Ya está. Ok, entonces, Bueno, mira, para aprovechar realmente al máximo el contenido de este curso, les recomendamos, obviamente, tengan mente abierta, aprender o reforzar el conocimiento que vamos a ver el día de hoy. No se queden con dudas, como dice Sandy. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Tomen notas, lo que puedan tomar así notas de los conceptos que vamos a ver aquí. Por favor, no se distraigan con su celular en otras actividades. Prácticamente aquí vamos a estar alrededor de 1 hora, pero es importante que en esta hora estemos al 100 en este curso, ¿no? Vamos a estar concentrados al 100 y sobre todo vamos a divertirnos, ¿sale? Entonces, pues prácticamente pues estamos listos para empezar. Ya tienen su cuaderno, lápiz, pues entonces vamos a darle el día de hoy, ¿sale? Bueno, vamos a empezar a ver primero lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, lo voy a leer textualmente como se puso aquí. Fue postulado por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos y establece la diferencia de potencial. Y aquí remarcamos la V. La V significa voltaje. Entonces, es una diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado y es proporcional a la intensidad de corriente I, que en este caso I es la corriente que circula por el conductor y su resistencia R. Si ustedes ven aquí en la ilustración, vamos a tener, para que exista un circuito eléctrico, necesitamos entonces esas tres cosas: un voltaje, una corriente y nuestra resistencia. Todo esto obviamente unidos por un conductor. Ustedes yo creo que llegaron a ver alguna vez el triángulo de la ley de Ohm. Este triángulo es para sacar la fórmula, cómo van directamente proporcionales involucrados estos conceptos, pero quiero explicarles lo siguiente. El voltaje, obviamente lo vamos a encontrar con el símbolo de la V, la resistencia como R y la corriente como I, de corriente. Si ustedes utilizan el multímetro, en el multímetro obviamente van a ver las mediciones en voltaje, van a ver como una herradura de caballo que significa ohms, que es el símbolo o la unidad de medida de resistencia, y en el multímetro podemos tener amperes, que está designado por la A, o miliamperes, que también puede estar designado en el multímetro si las corrientes son muy pequeñas. ¿Cómo están relacionados estos tres conceptos? ¿Cómo está relacionado el voltaje, la corriente y la resistencia? Bueno, la fórmula que estipula la ley de Ohm estipula que si nosotros queremos buscar el voltaje, por ejemplo, el voltaje como está aquí, la fórmula matemática sería igual a la intensidad que está aquí abajo multiplicada por la resistencia. Entonces, si nosotros medimos en un circuito eléctrico la corriente y sabemos la resistencia, pues por ende podemos calcular el voltaje que nos está otorgando la fuente. Si de alguna manera, ahora al revés, si la incógnita es la corriente en un circuito eléctrico, que queremos saber de manera medida cuál es la corriente que pasa por el circuito, pero tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, entonces la fórmula pues más hay que despejar. Esta línea que se ve aquí es una línea de división y esta línea vertical es la línea como de multiplicación. ¿Qué significa? Que si la incógnita es la I, que es la corriente, pues nada más hay que multiplicar, hay que dividir el voltaje entre la resistencia. Y por otro lado, pues bueno, si la incógnita es la resistencia, entonces pues prácticamente hay que dividir el voltaje entre la corriente. Aquí nos dice el concepto que es proporcional.
¿Qué significa que es proporcional? Si ustedes ven la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia, vamos a suponer que la resistencia es constante, la resistencia es fija durante todo el circuito eléctrico. Pero ¿qué pasa si sube la corriente? Si sube la corriente, entonces sube el voltaje. Esto es el concepto proporcional. Si sube la corriente, sube el voltaje. Si disminuye el voltaje, disminuye la corriente. ¿Sale? Este es un concepto básico, la ley de Ohm, que se aplica para los circuitos eléctricos. Los diseñadores, precisamente, es su pan de cada día. Y esta ley de Ohm solo aplica teniendo el voltaje, la corriente y una sola resistencia. Esta es la fórmula más simple de un circuito eléctrico. Si alguno de estos elementos falta, pues prácticamente no hay circuito eléctrico. Si un cable está abierto en alguno de sus elementos aquí, por ejemplo, pues obviamente no hay circuito. Entonces debe haber voltaje, corriente y una resistencia. Pero bueno, vamos a vernos un poquito más. Dices, bueno, pero entonces me estás hablando de voltaje, resistencia y corriente, pero ¿qué es prácticamente en la realidad? ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es la corriente? ¿Y qué es la resistencia? Dice, bueno, pues mira, vamos a analizarlo de manera muy simple. El voltaje lo podemos definir como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Es la fuerza por la cual se mueven los electrones. Y aquí subrayamos fuerza. Es la potencia, es la fuerza con que salen estos electrones. Luego, el amperaje o corriente se define como la cantidad de cargas o electrones que fluyen a través de un circuito eléctrico cerrado. ¿Cuántos electrones están pasando por el cable que tengo en uso? Y el otro, la resistencia. La resistencia se define como la oposición o la dificultad con la que un material permite el paso de los electrones en un circuito cerrado. Se designa, como ya hemos visto, con el símbolo de omega y se lee como ohms. Pero bueno, vamos a ponerle este ejemplo para hacerlo un poco todavía más fácil entender estos conceptos. Imagínense un jugador de golf que tiene que pegarle a la bola para meterla en un hoyo situado a ciertos metros donde se encuentra. Todos conocemos qué es el golf. El golf, ¿qué tiene que ver el golf con voltaje, corriente y resistencia? Pues muy sencillo. El voltaje en un partido de un juego de golf, el voltaje se puede traducir un poco, que es la fuerza que el golfista usa para pegarle a la bola. La fuerza que usa el golfista en un circuito eléctrico, entonces sería el voltaje. Es la fuerza con que yo le pego a la pelota o a la bola. El amperaje, en este caso, en este ejemplo, sería la misma bola. En este caso, bueno, tenemos una sola pelota, tenemos una sola bola, pero en la realidad, en un flujo eléctrico pasan infinidad de cargas de electrones. Y por otro lado, la resistencia en este ejemplo, ¿qué es lo que se opone al movimiento de la pelota? Pues en este caso sería la resistencia del aire o inclusive el mismo diseño de la pelota, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy simple para entender cuál es la diferencia entre voltaje, amperaje en resistencia en este tipo de ejemplo. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo que también ilustra muy bien la característica de la relación de estos tres conceptos. Vamos a suponer que tenemos dos tinacos a la misma altura. Los dos están exactamente a la misma altura, entonces tenemos un voltaje. El voltaje, pues prácticamente es el agua concentrada en ambos tinacos. La resistencia sería la llave, inclusive sería la misma tubería del agua, como se muestra aquí. Y la corriente, pues sería el agua en sí mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si estos dos tanques tuvieran el mismo nivel del agua y yo abro la llave? Entonces aquí la pregunta sería, ¿hacia dónde fluye el agua? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Acuérdense que en este ejemplo los dos tinacos tienen el mismo nivel de agua. Si yo abro la válvula, pues bueno, la respuesta correcta es para ninguna de las dos. El agua no se va a mover ni para la izquierda ni para la derecha. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia de potencial, no hay fuerza, no hay diferencia de alturas. El agua prácticamente se queda totalmente estancada. Pero ¿qué pasaría ahora si tengo
uno de los dos tinacos, pero con otra altura muy diferente. Esta diferencia de altura va a generar precisamente esta diferencia de potencial. Ahora sí, ya un tinaco se encuentra en la parte superior con cierta fuerza. Si yo abro la válvula que me está provocando la resistencia, ahora sí voy a tener el flujo de agua del tinaco superior al tinaco inferior. Esto es la diferencia de potencial. En un circuito eléctrico, ¿cuál es la diferencia de potencial? Pues las baterías. Si ustedes ven en las baterías, tenemos una parte positiva y otra parte negativa. Las partes negativas manejan 0 volts y la parte positiva pues, puede manejar, depende de la batería, hay baterías de 1.5, 3 volts, 12 volts, 250 volts, hasta 1000 volts, lo que sea. Pero existe esa diferencia de potencial. Entonces, cuando hablamos de fuerza, imagínense si yo les digo, ¿qué va a tener más fuerza? ¿Una batería de 9 volts? ¿Una batería de 12 volts? ¿Una batería de 250 volts? ¿O una batería de 1000 volts? ¿Cuál tendría más fuerza? Pues obviamente la batería de 1000 volts, porque tiene una mayor diferencia de potencial. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues bueno, podemos resumir que el voltaje entonces es la fuerza con que sale el agua, prácticamente. El amperaje son las moléculas de agua y la resistencia es lo que supone al movimiento del agua, que en este caso sería la válvula y también la misma tubería. Si la tubería internamente se encuentra muy bien, pues prácticamente la oposición sería nula. Pero si internamente de la válvula hay una piedra o algo que está obstruyendo el paso del agua, obviamente la tubería sería también una restricción al paso del agua, ¿ok? Pues prácticamente dimos una repasada precisamente de lo que es la ley de Ohm, la importancia o la característica entre el voltaje, resistencia y la corriente. Pero ahora vamos a ver qué pasa con estos tres elementos dentro de un circuito serie y en paralelo. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Cómo lo puedo yo entender un poco más? Pues vamos a analizar cada uno de ellos. Todos los circuitos eléctricos, de alguna manera, están conectados en serie. ¿A qué se refiere que están conectados en serie? Están conectados a lo largo de una sola ruta, por lo que la corriente, acuérdense que cuando hablo de corriente, estamos hablando de amperes, no de volts. Entonces, cuando en un circuito de serie está conectado en una sola ruta, por lo que la corriente fluye a través de todos los componentes y la corriente aquí es constante. El voltaje es la suma de los voltajes a través de cada componente. Si ustedes se fijan en el diagrama, es un circuito eléctrico que tiene nuestra batería, que en este caso sería el voltaje, puede ser de 12 volts, y tenemos tres resistencias conectadas en serie, R1, R2 y R3. Pero la corriente es una sola corriente, no hay divisiones, no hay nada, es un solo conductor que pasaría a través de estas tres resistencias. Entonces, ¿cómo sería el paso de la corriente? De esta manera. No tiene otra alternativa a la corriente de dividirse, es una sola dirección. Entonces, en un circuito en serie, y apréndanselo y recuérdenlo, la corriente siempre es constante. Pero el voltaje es la suma de los voltajes de cada componente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, precisamente este concepto. Pero bueno, ¿cuál sería la diferencia entre circuitos conectados en paralelo? Bueno, los circuitos conectados en paralelo se conectan a lo largo de múltiples rutas, por lo que se aplica el mismo voltaje a cada componente y la corriente total es la suma de las corrientes a través de cada componente. Si ustedes ven aquí en el diagrama, el circuito en paralelo, prácticamente tenemos nuestro voltaje y tenemos una corriente total. Esta es la corriente total que sale de la batería, que se origina de la batería, sale de la batería. Pero esta corriente, al salir de la batería, va a encontrar aquí, en este punto, va a encontrar un nodo. Y aquí la corriente se tiene que dividir, porque una es para alimentar a la resistencia 1, que está aquí, pero la otra corriente, o sea, parte del remanente de la corriente, tiene que seguir su largo
su camino para alimentar a la resistencia 2, pero también tiene que seguir su camino para alimentar a la resistencia número 3. Entonces, en circuitos en paralelo, la corriente se divide, no se pierde, solamente se divide y después esas tres corrientes se vuelven a unir para regresar nuevamente a la batería, ¿sale? Entonces, podemos decir que en un circuito en paralelo, entonces el voltaje es constante, siendo que en un circuito en serie el voltaje no es constante, el que es constante es la corriente. Entonces, en un circuito paralelo, el voltaje es constante y la corriente es la suma de las corrientes de cada componente. ¿Ok? Es importante que se entienda este concepto porque esto nos puede ayudar muchísimo en diagnósticos. Pueden ustedes invertir muchas horas en diagnósticos, pero si no se entiende el concepto desde aquí, van a batallar un poco en esto. Vamos a hacerlo más simple y vamos a hacer diferentes ejemplos. Vamos a empezar con este ejemplo de circuito en serie, donde vimos que la corriente es constante y el voltaje es la suma de los voltajes de cada componente. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que tenemos este circuito en serie con una batería de 12 volts y este foco número 1 es de 100 ohms, pero también este foco 2 es de 100 ohms. Los dos focos tienen la misma resistencia, están unidos por un cable y ya tengo entonces mi circuito eléctrico activado. Recuerden, los focos tienen la misma resistencia. ¿Qué pasaría si yo pongo mi multímetro así como se ve en la ilustración? ¿Cuál sería la lectura de voltaje que yo espero encontrar? Si los dos focos son los mismos, tienen la misma resistencia, entonces el voltaje que voy a ver yo en el multímetro colocando de esta manera sería de 6 volts. Y si coloco mi multímetro ahora para medir el voltaje en el foco número 2, pues prácticamente serían también 6 volts. ¿Por qué es esto? Los dos focos, al tener la misma resistencia, el sistema eléctrico tiene que proporcionarles la misma cantidad de voltaje a los dos. Los dos tienen la misma resistencia, entonces los dos van a comerse el voltaje en forma proporcional. Tú 6 y yo 6. De estos 12 volts que tenemos de la batería, mi foco 1, tú te consumes 6 volts y el foco 2 va a consumir los otros 6 volts. Entonces, a esto es lo que se refiere en un circuito eléctrico, que el voltaje es la suma de los voltajes de cada componente. Entonces, si sumo 6 y 6, pues me va a resultar el voltaje de la batería, siendo que aquí la corriente es constante en todo el circuito. Pero ahora vamos a verlo de diferente manera. ¿Qué pasa si tengo el mismo circuito eléctrico? Tengo el foco 1 igual de 100 ohms, pero tengo el foco 2 de 300 ohms. Este foco 2 tiene una mayor resistencia que el foco número 1. ¿Quién cree que se va a comer la mayor cantidad de voltaje? Imagínense que son dos glotones, estos focos. Uno tiene una resistencia de 100 y otro tiene la resistencia de 300. ¿Cuál de los dos es el que se va a comer la mayor cantidad de voltaje? ¿Cuáles creen? Pues bueno, si tomo mi multímetro para medir voltaje en el foco número 1, este foco va a absorber 3 volts. ¿Por qué? Si ustedes se fijan un poquito la parte de números, el foco número 1 tiene 100 y el 2 tiene 300. Es 3 veces la resistencia más grande del foco 2 que el foco 1. Entonces, ¿qué significa? Si yo mido el voltaje en el foco 2, el foco 2 va a consumir 9, va a consumir 3 veces más el voltaje de la batería. Entonces, aquí ya el voltaje pues ya no es proporcional porque son resistencias diferentes. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El componente que tenga mayor resistencia en un circuito en serie es el que se va a consumir la mayor cantidad de voltaje. Entonces, en este caso, pues el foco número 2 es el que tiene mayor resistencia, pues es el que se consume mayor cantidad de voltaje. ¿Sale? Entonces, y la corriente, pues la corriente sigue siendo constante por todo el circuito. ¿Ok? ¿Vamos muy bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, ¿qué pasaría entonces ahora en un circuito en paralelo?
que, Sí, Sandy. a ver, Javi, si te regresas al anterior, ¿Sí? te regresas tantito al anterior, antes de que nos vayamos un poquito más avanzados. Yo creo que aquí, donde están ahora sí que las conexiones, ¿sí? Del multímetro, de dónde a dónde vamos a medir, es el punto clave para los chavos, porque realmente cuando les pedimos que chequen el voltaje o la caída de voltaje en esto, o cuánto voltaje va pasando por ahí, luego dicen, es que está mala batería, porque le mido ahí del foco y me da 6, no me da 12. O Sí, sea, no sé si te ha pasado, sí me ha pasado. Me sí, dices, es que esto está mal, es que esto no está mandando el voltaje, es es que correcto. tengo un problema en el circuito, es que el módulo no sirve. O sea, esto, Sí. o sea, digo, este ejemplo es muy, 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 muy claro, porque cuando les decimos, es que vamos a medir las resistencias, vamos a medir el voltaje, vamos a medir cuánto, pasa a través de un circuito simple, en Ujú, serie, ujú. siempre nos dicen, es que algo está mal porque ya no me dio 12 y me tiene que dar, o sea, y a mí me dijeron que me tenía que dar 12 y ya me robaron 6, ¿no? Ya O me sea, robas. ¿Quién se comió los otros 6? exactamente. Sí. Pero es según cómo conecten el multímetro. Una cosa es lo que llega Ujú. al foco y otra cosa es lo que está, o sea, lo que consume y lo que sale del foco. Sí, O es sea, importante, ahorita como comentas, cuando yo quiero, sí, es importante cuando yo voy a hacer una medición en un circuito eléctrico, primero tengo que preparar mi multímetro para medir lo que yo quiera medir, ya sea corriente, voltaje, resistencia, etcétera. Preparo mi multímetro, pero antes de meterlo al sistema, yo tengo que saber qué lectura de voltaje o corriente o resistencia yo voy a esperar. Que diga, ¿sabes qué? Si yo pongo el multímetro aquí, me debe de dar 12 volts, me debe dar 6 volts, etcétera. No, el multímetro no es para ver qué voy a encontrar. O sea, yo ya tengo que tener una certeza qué voltaje o lectura de resistencia o corriente yo espero encontrar. Por ejemplo, en cuestiones de voltaje, yo sé que a lo mejor en un foco le tengo que llegar aquí 12 volts. Aquí en China tiene que llegar 12 volts, porque si no le llega ajá, 12 volts, el foco no prende. Ah, pues entonces sí, yo ya espero que cuando conecte el multímetro, espero encontrar 12 volts. Y si no encuentro 12 volts, entonces hay un problema, ¿no? sí, exactamente. O sea, ¿dónde nos, o sea, volvemos a lo básico, ¿no? ¿Dónde, dónde viene la información? ¿De dónde a dónde le podemos medir? Pues es en un manual de reparación, en un diagrama eléctrico, en una tabla de valores de medición, Sí. todo esto que trae la industria pegada junto con la capacitación, ¿no? No nada más es decir, pues chécale así, pero resulta de que tenemos más de unos 7,000, 8,000 tipos diferentes de vehículos ahorita en México y a Ujú. veces en todos son diferentes. O sea, y Sí. me dicen, chécale, le digo, es que así no se checa, lo vas a volar. Un día estaba discutiendo con un ingeniero y me dice, no, es que, le digo, lo vas a volar, no lo cheques así. No, que no sé qué. No, ya no funcionó, le digo, pues es que lo volaste. Ya después, cuando nos retiramos de donde estábamos, le digo, es que cuando tú lo conectaste, le hiciste un puente directo del voltaje de batería con el multímetro, le hiciste un puente directo hacia el módulo. Ujú. Claro que lo ibas a volar y te lo estaba diciendo antes de que lo conectaras así, pero tú mandabas, yo nomás te dije, lo vas a volar y lo volaste, ¿no? Y se Es como voló. cuando le dices, oye, te va a incendiar el carro porque está mal conectado algo Ajá. y no le creen a uno hasta que se incendian los coches. Entonces, Exacto. Sí. realmente, o sea, no es solo que sea uno mala onda o uno esté actuando con dolo, pero se los está uno advirtiendo, el cable no va a aguantar el voltaje, el cable Sí. no va a aguantar, o sea, se va a calentar porque le va a pedir cuánto, y es cuando pues le ponen un cable del 16, ¿verdad? En vez de ponerle uno del 8. Ujú. Entonces, Exacto. Exacto. Y es cuando ¿cómo te lo explico? empiezan los problemas. Sí. Entonces, y conectan todo o agarran el voltaje de la línea de datos seriados de los 12, entonces ya no tienes ni comunicación ni con los módulos ni con el escáner. Y también
O sea, cambiamos la computadora porque no sabemos, ¿no? Todo Exacto, viene desde ahí, ¿no? Desde cómo checas, cómo estás conectando tu multímetro en un diagrama, ¿no? exacto. Aprovechando, pues saludamos a Cristian, a Miguel, a Bernardo, que por ahí anda conectado, por ahí nos está viendo Bernardo Martínez también, Ah, mira cómo está. de los instructores. Por aquí anda Bernardo Martínez también de General Motors. Ahorita está en Itálica, sí, ¿verdad? Excelente, ¿sí? Seguimos por ahí nos están viendo. Entonces, Javier Pacheco, Cristian, hasta un saludo hasta Argentina, como siempre, Miguel y a todos los que se han ido conectando a lo largo de la transmisión. Síganlo porque vamos a seguir opinando sobre esto. ¿Cómo te puenteas? ¿Cómo lo ves? Porque luego resulta que se lo robaron, ¿no? O sea, me robaron el voltaje, no lo tengo. Sí, O sea, ¿sabes qué? Chécale porque no le llega la señal. sí, O sea, no le llega la señal a quién, o no le llega el voltaje a quién, o no le llega la sí. tierra a dónde. Sí. Exacto, O sea no, exacto. no tienes tierra, te mando unas plantitas, ¿no? O sea, ahí te va. O sea, pero, o sea, no Sí, sabe uno ya ni cómo decirles, ¿no? Para que agarren el rollo, ¿no? exacto. Y pues, le damos adelante. Yo quería que se les quedara muy, muy fija esta imagen de cómo está la medición del voltaje en algo tan simple como un foquito, Sí, un foco de 100 watts, un foco de 100 ohms, perdón. ajá. Sí, ya luego hablaremos de watts, pero si quieren le seguimos para ver los paralelos, porque también en los paralelos todo mundo Tiene su hace de las chiste. suyas. Exacto, ¿no? Sí, todo tiene su chiste. Y de hecho, bueno, como pretende la ilustración mostrar, es precisamente si yo conectar el multímetro así como está, y si los focos tienen la misma resistencia, pues el voltaje se va a dividir igual. Los dos focos tienen la misma resistencia, uno se come 6 volts y el otro se va a comer los 6 volts. Acuérdense que estamos hablando de voltajes normales, no estamos hablando de caídas de voltaje, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces en el foco que de alguna manera tiene mayor resistencia, pues es el que se va a comer el mayor voltaje. En este caso se va a ser el más tragón, y de estos 12 volts se va a comer 9 volts este foco de 300 ohms, ¿sale? Bueno, vamos a seguir con la parte entonces de circuito paralelo. En un circuito paralelo, entonces, ¿cuáles serían las características? Como ya comentamos, el voltaje es constante, pero la corriente es la suma de las corrientes de cada componente. Si yo conectara el multímetro como se muestra en la ilustración, si se fijan, los tres focos tienen la misma resistencia, son 100 ohms cada uno. Si yo conectara el multímetro así como está en la ilustración, ¿qué lectura de voltaje yo espero encontrar? Si ustedes están escribiendo en el chat que son 12 volts, pues están correctos, ¿sale? Si yo pusiera ahora el multímetro así como está en la ilustración, también voy a medir 12 volts. Y si coloco el multímetro para medir el voltaje, así está como está en el foco 3, pues ¿qué voy a medir? También 12 volts. ¿Qué significa? Entonces, que en un circuito en paralelo, el voltaje medido entre los focos es el mismo, es el voltaje constante. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el siguiente caso. Entonces, la corriente, voy a poner corriente IT como la corriente total que sale de la batería. Esta corriente total de la batería se va a prácticamente dividir en tres partes, entre foco 1, foco 2 y foco 3. Pero ¿qué va a pasar? Los tres focos tienen la misma resistencia, ¿o no? ¿Qué va a pasar con la corriente? Se va a dividir prácticamente igual, porque los tres focos tienen la misma resistencia. Entonces, en este caso, prácticamente la corriente total es la suma de la corriente individual de cada componente. Aquí la corriente total sale de la batería y lo único que pasó es dividirse en tres para alimentar a cada uno de los focos. Y el voltaje, como ustedes ven aquí, el voltaje es prácticamente constante. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo que está muy interesante. Vamos a suponer que tenemos este mismo circuito paralelo, sale la corriente obviamente se tiene que dividir en tres, ¿sale? Ya habíamos quedado que la corriente total es la suma de las corrientes individuales de cada componente, pero vamos a suponer que ahora el foco 1 tiene 100 ohms, el foco 2 tiene 200 ohms y el foco 3 tiene 400 ohms.
Ya los focos no son los mismos. ¿Qué va a pasar con la corriente? En el caso anterior, donde la resistencia de los focos era la misma, pues las corrientes eran la misma para cada foco, pero aquí las resistencias ya son diferentes. Si ustedes recuerdan la ley de Ohm, si sacamos la fórmula, pues bueno, prácticamente la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si nosotros sacamos ahí cuentas, el voltaje son 12 volts y la resistencia 1, vamos a sacar la corriente 1, que es el foco 1, que serían 12 entre la resistencia del foco 1, que sería 100 ohms. En este caso, la corriente que pasa por el foco 1 sería de 0.12 amperes. Luego, la corriente en el foco 2, volvemos a hacer lo mismo, vamos a dividir los 12 volts entre ahora los 200 ohms del foco, que en este caso sería 0.06 amperes. ¿Qué están viendo aquí? Está disminuyendo la corriente, ¿no? Y en la corriente 3 tenemos los mismos 12 volts, pero ahora la resistencia del foco son 400 ohms y la corriente ahora es 0.03 amperes. ¿Qué significa con esto? Mientras mayor sea la resistencia del componente, la corriente que va a pasar por el circuito va a ser menor, ¿sale? En este caso, el foco 3 recibe la menor corriente de todos porque es el que tiene la mayor resistencia en el circuito. Y si tenemos una línea con alta resistencia, la corriente obviamente va a disminuir y el componente no va a funcionar, ¿sale? Es bien importante que quede claro este concepto, porque imagínense, en lugar de este foco 3, que tengamos un módulo, y este módulo, el cable tiene una alta resistencia, pues este módulo no va a trabajar bien porque sí tendrá el voltaje, pero no tendrá la corriente necesaria para que el componente trabaje adecuadamente, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, fíjate que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. Yo quiero que les quede muy claro este concepto nuevamente, porque con los nuevos módulos de control y los nuevos módulos de gestión de energía, el amperaje, la regulación del amperaje y la regulación de lo que está trabajando el alternador y lo que trabajan las bodies y las cajas de relevadores y circuitos que tenemos ahorita como centralitas eléctricas, nos regulan este amperaje. Cuando nosotros vamos y compramos, te lo pongo lo platicaba el otro día contigo, en un sprinter normal, tienen su wattaje los foquitos, tienen su resistencia. Pero no compramos el de la marca, vamos y compramos un genérico en X lugar y se lo ponemos y sigue marcando que el foco está fundido o que tenemos un problema eléctrico dentro del circuito. ¿Por qué? Porque la misma gestión ya está monitoreando que no está pasando el amperaje correcto. Entonces, este tipo de medición es muy, muy sencilla de hacer. Tan complicada. Ahora sí que el mecánico lo puede hacer tan complicado como quiera, ¿no? Pero si lo mide así y ve que realmente el amperaje que tiene que estar pasando por ahí, porque se lo dice su tabla de diagnóstico, su carta de diagnóstico, se lo está diciendo, y no le da, lo más probable es que el componente no sea el correcto, ¿no? O sea, está poniendo un componente que no es. ¿Sí? A veces, comprar similares, pues lo barato cuesta caro. Entonces, ahí andan comprando cosas que no son. O no nos entienden cuando tienen que hacer una modificación. Ok, ¿le vas a poner esto? Sí, pero va a funcionar de tal o cual manera. Exacto. O sea, te va a funcionar así, sí va a prender, pero el aviso no se te va a quitar, ¿no? O sea, no le arranques el foco, o sea, más bien pon el componente adecuado para que no tengas ese problema más adelante, ¿no? Es correcto. Si te estoy hablando de que esto lo trae las marcas alemanas, Mercedes-Benz, y lo traerá desde el 2003. Más o menos. Este reglaje de amperaje sí. con los módulos de control, sobre todo el sistema de iluminación, de calaveras y todo esto, así lo viene gestionando Mercedes en sus camiones desde hace mucho.
Entonces, eso súmale de que vamos modificando porque no nos da para el precio, pues está medio complicado, ¿no? Ya no Exacto. te interrumpo, tú síguele. A ver, pero sí es importante que quede claro precisamente este concepto. En este pusimos focos y en el foco 3 de alguna manera tiene mayor resistencia. Al tener mayor resistencia, el paso de corriente es menor y eso que quede claro. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, Sandy y compañeros. Vamos a suponer ahora que tenemos el circuito ya en paralelo. Los módulos, todos los módulos de vehículo normalmente están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque todos los módulos deben de recibir 12 volts, que vienen voltaje de batería con sus líneas a tierra, ¿no? Imagínense que tenemos el circuito paralelo donde está el módulo del ABS, el módulo del motor, el módulo del aire acondicionado, el del radio y todos los demás módulos que ustedes quieran poner aquí. Vamos a poner que este vehículo tiene 4 módulos, pero perfecto, ¿sale? Sale la corriente total de la batería, de una batería de 12 volts, ya quedamos que la corriente se va a dividir. ¿Qué pasaría si en esa sección donde está ahorita iluminada de color azul, qué pasa si en esa sección del cable tiene una alta resistencia? Por cualquier cosa, ese cable en particular, ese pedazo, tiene una alta resistencia. ¿Qué creen que va a pasar con el módulo del motor, el aire acondicionado y del radio? ¿Qué módulos no van a trabajar, señores? Pues prácticamente no va a trabajar correctamente el módulo del motor, el módulo del aire acondicionado y tampoco el del radio. Los 3 módulos que vienen después de este cable que tiene una alta resistencia no van a trabajar correctamente. ¿Por qué? Porque ya hay una alta resistencia en ese cable. ¿Qué pasaría si ahora la resistencia está en esa sección del cable donde está ilustrada? Pues prácticamente el que no va a trabajar va a ser el del aire acondicionado y el del radio. Si ahora la resistencia fuera en ese pedazo del cable, como ustedes lo están viendo, pues prácticamente el que no va a funcionar pues va a ser el del radio. Por eso es importante ver los síntomas que tiene el vehículo, ya sea carro o moto, si todos los sistemas están trabajando adecuadamente. Por eso es importante prender luces direccionales, intermitentes, clima, aire acondicionado, etcétera, etcétera, para ver si hay módulos que también no están trabajando al mismo tiempo. Capaz que hay módulos compartidos que están siendo afectados por algo en común. ¿Sale? Y Ahora, fíjate que con ¿sí? el nuevo sistema, ahorita que tenemos tantos módulos, digo, tenemos vehículos que tienen hasta 50, 60 computadoras y tenemos vehículos que tienen 2 o tienen una. Entonces, ¿Sí? o ¿Es sea, correcto? y las motos también, ¿no? Las motos también, conforme más va pasando el tiempo, más módulos se Sí. les van agregando porque pues todo queremos, pero lo queremos en la moto, ¿no? Ya a veces dice uno, pues es que el módulo era pues de tamaño de una caja de pan y ahorita los han ido haciendo más chicos y más chicos y más chicos porque hay que meterlos en un vehículo chiquito, Sí, ¿sí? Si no, sí. tendrían que ponerle un maletero para poner todos los módulos para que ustedes pues, tuvieran todo el confort del mundo en una motocicleta, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, este, ahorita que viene, hay un diagrama eléctrico que ya les presenté en alguna ocasión, donde está este tipo de circuito que dice habilitación de módulos de control, y eso es lo que hace ese diagrama eléctrico. Ese diagrama eléctrico lo que hace es lo que está en este ejemplo, revisa que todos los módulos estén conectados y que a todos les llegue voltaje y a que a todos les llegue tierra. Es Y se correcto. llama habilitación de módulos de control. O sea, ¿cómo lo podemos checar, no? O sea, tú puedes decir, es que no funciona el módulo, pero Sí, volvemos a lo mismo. O sea, si te vas y checas en este diagrama y checas en este circuito, por esa línea, él sigue cotorreando con los demás, ¿no? sí. Fíjate que Pues estaría padre después hablar, Sandy, de cómo se comunican los módulos, precisamente, la fórmula de comunicación y cómo se presentan, cómo pasan lista para saber si todos están ahí, fíjate. sí, es que yo les digo que pasa en menos de 2 segundos, esto Ujú, pasa. ujú. La gente dice que soy una exagerada. Yo les digo, pero pues es que yo ahorita le digo, tu sistema de confort, alarma,
y sistema de emisiones, trabaja desde que desconectas la alarma de tu coche. Exacto. Me dice, no es cierto, le digo, sí, vamos checándolo. Y se dan cuenta de que antes de prender el vehículo, a veces nuestros sensores de oxígeno ya se están calentando. Para que es fácil eres, ya no tengas que esperar a ir tus 5 minutos oyendo a la radio en tu cochera, ¿no? Simplemente lo prendes y te vayas, porque la corrección va a ser automática en cuanto tú lo enciendas, ¿no? Entonces, aprovechemos y saludo a Eduardo. Lalo, no me diga jefa, ya se lo he dicho muchas veces. Es que fui su jefa en una fábrica, o sea, de material eléctrico. Ya. Traíamos un programa, un proyecto, estábamos trabajando en un proyecto de un vehículo eléctrico. Ya. Y a Benjamín, pues un saludo. Hasta ahorita nadie ha preguntado nada. Pero de todas maneras, pues síguele dando. Y Excelente. Si alguien pregunta algo, por aquí andamos. Un saludo a todos los que nos han ido viendo a través de la transmisión. Y pues adelante, Javier. Perfecto. No, pues así un saludo a todos. Para continuar con esto, bueno, ¿cómo podemos saber, cómo podemos tener una alta resistencia en un cable? Bueno, puede ser por componentes o cables oxidados. Aquí puse una ilustración de un clásico tornillo, pero imagínense que ese tornillo está agarrado con un cable y ese cable va a alimentar a cierto componente. El tener óxido en los tornillos y todo ese tipo de componentes provocan estas altas resistencias. Sobre todo, por ejemplo, imagínense también los bornes de la batería. Si tiene mucho óxido, desde ahí va a originar resistencia en el sistema eléctrico, ¿no? También me tocó, fíjate, Sandy y muchachos, ver ruptura interna de hilos del cable. Normalmente el cable, obviamente, pues viene con todos los hilos, pero hay veces, y es un error bien común, cuando el técnico quiere hacer una reparación, corta el cable y quiere cortar el aislante, pero al momento de cortar el aislante también corta hilos del cable. Y en lugar de tener todos al 100, a lo mejor ya cortó gran parte de los hilos del cable. Entonces, esta ruptura interna de hilos es muy típica, inclusive me ha tocado ver en la realidad que el cable, obviamente tú ves el cable externamente y se ve muy bien, o sea, se ve el forro, se ve perfecto, pero tú vas tocando el cable con los dedos y llega un punto en donde se siente aguadito. Entonces, en ese punto es donde ya no tiene los hilos se fueron. Entonces, este es precisamente, esto puede provocar también una alta resistencia en el cable. Entonces, en lugar de tener los hilos completos, ya nada más tenemos una parte. Igual, por ejemplo, tipo de estos cables que ya se encuentran rotos, malas soldaduras, que también por ahí podría provocar malas soldaduras, puede provocar esta resistencia de los cables, y también calibre de cables incorrectos, como comentaste, Sandy, ¿no? Imagínense que yo sé que en un cable va a pasar una corriente de 50 amperes y le pongo un calibre de 16, pues obviamente ni de chiste lo va a aguantar, el cable lo va a quemar, ¿no? Entonces también cables o calibres incorrectos también es un problema de alta resistencia en un circuito eléctrico, ¿sale? Bueno, si nosotros lo asemejamos con este diagrama un poquito lo que hemos estado platicando de circuitos en serie y el paralelo, ya vimos que los módulos en general están conectados en paralelo, pero cada módulo tiene conectados tus sensores, interruptores, una serie de sistemas que, bueno, no lo vamos a tocar en su momento. Eso sería ya en la otra parte, pero en la ilustración, por ejemplo, ponemos de ejemplo un inyector y la posición del acelerador, el famoso TP, ¿no? Si el inyector aumenta a lo mejor el módulo, le manda 5 volts de referencia, ya aquí los módulos de control internamente manejan voltajes diferentes para sus sensores. Hay unos que pueden manejar 5 volts, hay otros que pueden manejar 7 volts, hay otros que a lo mejor sí pueden seguir manejando los 12 volts, ya depende del vehículo, la marca, etcétera. Pero vamos a suponer que en este ejemplo, este módulo de control, pues manda 5 volts de referencia al inyector para que trabaje, y obviamente el módulo, para que el inyector trabaje, lo controla internamente con su circuito a tierra. Estos circuitos a tierra son circuitos transistorizados, que lo que hace la computadora es cerrarlos o abrirlos para proporcionar la tierra al componente para que trabaje. Es igual aquí, por ejemplo, la posición del acelerador, pues vamos a poner de ejemplo
que el módulo le manda 5 volts al módulo del acelerador, que al final de cuentas este es una resistencia variable, es como un potenciómetro, que con este potenciómetro la computadora se da cuenta en qué posición está el acelerador. Entonces tiene sus 5 volts que le manda a este sensor de posición del acelerador y tiene su línea tierra de alguna manera. Esta ya puede ser totalmente física, ya sin transistor puede ser, pero de estos 5 volts, esta resistencia variable se consume algo dependiendo de la posición del acelerador y pueden pasar o regresar 1 volt, 2 volt, 3 volt, dependiendo de la posición del acelerador. Y aquí es donde la computadora se da cuenta, en base al voltaje de referencia que le llegue, en qué posición está el acelerador. Ahora imagínense si alguno de estos cables que controla la computadora hacia sus componentes, imagínense que alguno de estos cables tenga alguna alta resistencia, obviamente las lecturas hacia el módulo ya van a ser erróneas. Entonces es importante precisamente que estos cables pues también no tengan alta resistencia. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué vamos a ver después? Pues ahora sí, lo que acabamos de ver prácticamente ha sido lo que es circuito serie, paralelo, cómo interactúan cada uno entre ellos. Vimos también la ley de Ohm. Pero bueno, un concepto importante, y este es el meollo del asunto para muchos de ustedes como técnicos, es para qué me sirve el concepto de caídas de voltaje. Lo que vimos hace ratito fue voltajes nada más. Pero aquí, ¿qué es el concepto de caída de voltaje? La caída de voltaje me va a medir la calidad de un circuito eléctrico. Y aquí remarcamos calidad del circuito. Vamos a ver el siguiente ejemplo, compañeros. Vamos a suponer, ahora tengo un circuito en serie, así como lo muestro, pero prácticamente aquí ya tengo un interruptor y tengo 2 focos. Si yo pongo el multímetro en esta posición, en donde el cable negativo del multímetro está prácticamente a tierra, obviamente preparo mi multímetro para medir voltajes y la otra punta del multímetro lo pongo en esta posición a la entrada del interruptor. ¿Qué lectura de voltaje ustedes esperan encontrar? ¿Cuál creen? Si dijeron 12 volts, es correcto. Si yo pongo el multímetro así como están las terminales de la punta, una tierra y otra aquí, el multímetro me va a marcar 12 volts. Esto es un voltaje, es una medida de voltaje normal. Esto no es una caída de voltaje, es un voltaje normal que yo puse una punta del multímetro a tierra y la otra pues prácticamente al voltaje de esta línea. Este es el voltaje normal. ¿Qué sería la caída de voltaje? Imagínense, compañeros, que yo quiero medir la calidad de este cable que sale de la batería y que llega al interruptor. Yo quiero saber si este cable internamente no tiene una alta resistencia. Para hacer esto, entonces aquí sí uso el concepto de caída de voltaje. ¿Cómo tengo que poner mi multímetro? El multímetro lo tengo que poner precisamente a la entrada, prácticamente desde donde yo quiero medir la calidad del circuito. ¿Están de acuerdo que aquí son 12 volts? Estos 12 volts tienen que pasar por este cable y tienen que pasar por este cable y hasta aquí tienen que llegar a esos mismos 12 volts. No tiene que haber nadie que se coma estos 12 volts. ¿Sale? Entonces, ¿qué lectura de voltaje yo espero encontrar si pongo el multímetro así como se muestra en la ilustración? Si ustedes están pensando que es 0, pues es correcto. Esto es la diferencia de las caídas de voltaje. ¿Por qué el multímetro me está midiendo 0? El multímetro está midiendo la diferencia de potencial. Acuérdense, me voy a regresar tantito en el anterior. En este, el multímetro estaba conectado en una línea a tierra, que aquí sería 0, y en la línea de esta, la entrada del interruptor, serían 12. Entonces, 12 menos 0, entonces el multímetro arroja los 12 volts.
Pero en la otra situación, como lo tenemos aquí, el voltaje, ¿cuánto sería aquí? En teoría serían 12. Y aquí también serían 12, porque no se deben de perder. Entonces, ¿qué es lo que hace el multímetro? 12 menos 12, entonces da lo cero. Esto es la caída de voltaje. Si el multímetro obviamente marca cero, significa que la calidad de este circuito, de este pedacito del cable, es correcto. En la realidad, prácticamente casi tendríamos voltajes muy cercanos a cero, porque no tenemos un cable ideal. O sea, siempre los cables tienen una ligera resistencia. Cables que normalmente yo he visto pueden tener, la resistencia del cable depende del calibre y depende de la longitud. Pero bueno, he visto normalmente resistencias de cableados en automotrices que van desde 0.1 ohm, 0.2 ohm, etcétera, pero normalmente son resistencias muy bajas. Pero esto es lo que es la diferencia de una caída de voltaje. Ahora, ¿qué pasaría? Igual, yo quiero verificar qué pasa si pongo el multímetro en esta posición. Una punta del multímetro lo pongo a tierra o a la parte más negativa del vehículo, que es el poste negativo de la batería, pero la otra punta lo pongo aquí. Acuérdense, ¿qué voltaje tengo aquí? En teoría debería tener 0. ¿Y aquí cuánto voltaje me debería de llegar? Aquí me debe llegar 12, porque estos 12 volts no se deben de perder. Aunque hay un interruptor, estos 12 volts deben seguir su camino hasta este punto. Entonces, si yo hago esta medición, ¿qué lectura de voltaje espero encontrar? Pues los 12 volts, porque en teoría pues es la medición que yo espero de un voltaje normal. Si fuera caída de voltaje, entonces yo quiero verificar la calidad del circuito ahora del interruptor, lo que pasa internamente en el interruptor, inclusive la resistencia de este cable. Entonces, ¿cómo tengo que poner mi multímetro? Pues muy fácil, el multímetro lo coloco una punta a la entrada del interruptor, como se ve aquí, y la otra a la entrada de este foco. Acuérdense que aquí, en esta parte, no hay ningún componente que se consuma el voltaje. El voltaje empieza de 12, 12, pasan 12, pasa por el interruptor, siguen 12 y hasta aquí llegarían 12. Entonces, si aquí llegan 12 y aquí llegan 12, 12 menos 12, en prácticamente, pues me daría la lectura de la caída de voltaje 0. Aquí debería ser 0 o casi 0, porque no sería totalmente ideal. Ahora, ¿qué pasaría? Igual, seguimos con la tendencia que los dos focos tienen la misma resistencia. ¿Qué pasaría si pongo el multímetro aquí? Antes del foco y después del foco. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? Los dos focos tienen la misma resistencia. Son 100 ohms cada uno y tenemos un voltaje de batería de 12 volts. Pues prácticamente el voltaje que yo espero encontrar, ¿cuál es? Si ustedes dijeron 6 volts, están en lo correcto. ¿Por qué? Una punta del multímetro aquí, el voltaje que aquí estaría llegando, ¿cuánto es? Son 12, aquí son 12, y aquí este foco ya se está comiendo parte de este voltaje. De estos 12 volts, ya se comió 6 este foco, y obviamente le está dejando otros 6 volts al otro foco restante. Entonces, este foco ya se consumió aquí 6 volts, y yo si colocara la punta del multímetro ahora aquí, acuérdense aquí cuántos volts llevo. Aquí llevo 6, pero yo quiero verificar la calidad de este cable. Entonces, aquí son 6. Aquí yo espero que lleguen también aquí 6. Entonces, 6 menos 6, el multímetro me va a dar una lectura de 0 volts. Aquí estoy verificando la calidad de este cable. Y ahora, si pongo, siguiendo la misma tendencia, si pongo el multímetro por la parte negativa, una punta en la salida de este foco y la otra a la parte del borde negativo de la batería, pues ¿qué lectura de voltaje espero encontrar? Aquí ya son 0 volts a la salida del foco 2 y prácticamente aquí al borde negativo de la batería, pues también son 12 volts. Entonces sería 0 menos 0, pues es 0. Entonces, la lectura del voltaje que espero encontrar es 0 o casi 0. Acuérdense que no son sistemas totalmente
ideal, no son perfectos, los cables tienen cierta resistencia. Entonces, esto es lo importante de estas caídas de voltaje. Si ustedes entienden este concepto de caídas de voltaje, de veras, en la realidad les va a ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque pueden verificar precisamente con esta información la calidad de los circuitos. Esta es la diferencia de caídas de voltaje a voltajes normales. Yo estoy en esta ilustración, pues estoy haciendo un voltaje normal, pero aquí estoy haciendo una caída de voltaje. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Qué tanto han usado el concepto de caídas de voltaje en la realidad? Entonces, ahora sí que todos están muy tranquilitos, muy calladitos. Espero que esté quedando bien claro, que no está, o sea, que realmente esta repaso es una forma de tratar de hacerles comprender que de lo más básico nos vamos a ir ya posteriormente a algo más grande, ¿no? Ya nos vamos a ir a lo mejor el día de mañana ya carros eléctricos, ya la tecnología nos está avanzando. En México tenemos 10 años para la transformación, en muchos países no tienen este tiempo, pero seguimos batallando con este principio básico. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo tenemos inversores de voltaje? En algún momento lo platicaba con con Eduardo Salas, de los que están viendo aquí, hace rato yo le decía, es que va a venir y los inversores de voltaje, porque tienes 12 para tus componentes normales y tienes 220 para tu motor. Ahora, por ejemplo, la nueva Homer. La nueva Homer tiene 3 motores eléctricos. ¿Cómo lo van a diagnosticar? ¿Cómo se va a reparar? El día de mañana esa camioneta va a andar diagnosticada y reparada en la calle. Porque en cuanto termina la garantía, el cliente no regresa a la agencia. Es clásico. ¿Sí? Pero esto es algo muy, muy práctico, muy, muy básico. Con todo corazón lo estamos haciendo, ¿sí? Los cursos, ya se los he dicho, duran 2 o 3 días, según lo complicado. Javier da los cursos de motocicleta, los cursos de coches, cursos de gestión de taller, a todos los que por ahí andan batallando con la administración de sus talleres. Javier también es un máster en la administración de taller, ¿sí? Entonces, realmente, pues ahora sí que compartimos el gusto por ayudarles a solucionarles sus problemas, ¿no? Dentro de todo esto. Pero sí, sí quisiera que si tienes algo más que agregarnos, comentarios, o sea, ahora sí que aparte de los correos electrónicos, que se los pongo, ya saben, este es el correo de Javier, por cualquier duda, cualquier referencia que necesiten, en ese correo lo pueden localizar, su correo electrónico, para que lo contacten. En todo caso, digo, hace unos días estuve publicando lo de un curso de motocicletas, pero el dato de todas maneras se los pongo en la descripción del video, cuando terminemos por ahí, se los pongo dentro de la descripción del video, tu correo electrónico nuevamente, y estaba de todas maneras dentro del banner de la publicidad del curso de motos. Y yo quisiera que ahora sí que les explicaras que no es tanta, es lo mismo, las broncas en motos y las broncas en coches son las mismas en cuestión eléctrica, ¿no? Sí, es correcto, Sandy. Realmente la diferencia es nomás porque en el carro trae más módulos que en la moto. El concepto de circuitos eléctricos es el mismo aquí en China.
Es más, hasta hablándose de circuitos eléctricos en televisiones, pues la corriente, el voltaje, pues eso sigue siendo lo mismo. Y en motos prácticamente la diferencia es que, bueno, son menos módulos, pero ya hay motos, por ejemplo, en Harley, que ya tiene, aparte del módulo de motor, aparte tiene ya el módulo del ABS, tiene el del radio, o sea, ya se integran más módulos para controlar los sistemas, que al final de cuentas prácticamente la industria del motociclismo sigue la tendencia de módulos de la industria automotriz de carros. Siguen siendo módulos Delphi, ¿no? Al final de cuentas Delphi pues es el número uno en este tipo de cosas y el concepto es el mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si nosotros queremos entrar más a este mundo de diagnósticos eléctricos, siempre le recomiendo, ¿sabes qué? Lo importante es que tú tengas un diagrama. Si tú tienes un diagrama y tú interpretas correctamente el diagrama, tú no necesitas una carta de diagnóstico. Con un diagrama eléctrico y tu multímetro, tú puedes encontrar la falla, ¿sale? Pero hay que entender claramente estos conceptos. Es que a veces queremos tener todo el equipamiento. Ya lo habíamos platicado de que yo veo mucho curso de osciloscopio por aquí. O sea, el costo de un osciloscopio sigue siendo 50, 60 mil pesos. Sí. Un multímetro les cuesta 1,000 pesos. O sea, empiecen con lo básico, con lo que puedan dominar, y cuando me dominen lo que están viendo en el multímetro y en su escáner de 24 mil pesos que ya compraron, su CJ4, su Snap-on o lo que sea, ahí vienen gráficas de osciloscopio, ¿no? Pueden graficar muchas cosas. Cuando logren dominarlo ahí y tengan un buen flujo en su taller y dominen esto de las caídas de voltaje y sepan cómo checar una corriente eléctrica, porque luego escucho muchos tutoriales de muchos compañeros por ahí que andan ahí en las expo, que les dicen alegremente que con el multímetro cheques el amperaje de 50 amperes que tiene el ventilador y no sé qué. Yo digo, ni siquiera el multímetro tiene la capacidad de medir 50 amperes. Exacto. En una expo con 80 mecánicos sentados escuchando ese tipo de cosas, Javier. Sí. Entonces Sí. yo nada más los oigo, ¿no? Sí. Porque no me quieren mucho en las expo, pero luego les tengo, ¿no? O sea, va uno y les dice, ¿sabes qué? Es que lo que estás diciendo no estoy de acuerdo. Era la temporada fuerte. Estamos en la temporada donde estaba la Expo Mecánico en Guadalajara, la RUJAC famosa, y oía ese tipo de comentarios, ¿no? Por parte de mucha gente de mercadotecnia que le daban un valor y en vez de ver 5, veía 50 y fácil se le hacía decirlo al aire, ¿no? Entonces, pues es desde ver realmente la información técnica que tienen en sus manos y corroborarla, y esto de checar el voltaje, la resistencia, la caída de voltaje, vienen en las tablas de diagnóstico, ¿no? Sí. Porque también Sí. vienen así tablas en las cartas de diagnóstico para motos, ¿no? O sea. Sí, sí, es importante, por ejemplo, otra se puede quedar de tarea en donde ustedes estén, agarren el multímetro, preparen el multímetro para medir voltaje, pongan una punta, si quieren la punta negativa, en el poste positivo de la batería y la otra punta en la entrada de la marcha, porque ese cable es un cable de alimentación todo el tiempo. Y vean que la lectura de voltaje tiende a ser lo más cercano a cero. Eso ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, algo tan sencillo, cuál es la calidad del cable que alimenta la marcha, por ejemplo, porque la marcha obviamente pues pasa una gran cantidad de corriente, pero cuál es la calidad de ese cable, cómo, o sea, nosotros no lo vemos, pero cómo lo medimos. Pues hagan esta prueba, hagan la prueba y de hecho ya después al finalizar esta transmisión, ustedes pueden comentar cuál fue la lectura que ustedes tomaron y van a ver que va a ser muy cercana a cero. Si ya es una lectura de 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, significa que entonces ese cable que alimenta la marcha tiene una alta resistencia. Entonces, eso es para que Les voy a poner practiquen. otra tarea. Y les voy a poner otra tarea. Venga. Luego, les voy a poner de tarea que me digan qué vehículos trajeron la campaña de cambio de cable de batería por alta resistencia. Realmente se Ándale. inflaba el cable por dentro, se veía normal,
Estaba inflado el cable por dentro y estaba sulfatado. Y salió en muchísimos vehículos, fue boletín técnico, y campaña de servicio en varias marcas. Y la resistencia sí era bastante. La tarea, chicos, dejen sus comentarios, les gusta, lo seguimos haciendo, ¿sí? Nos seguimos platicando por aquí, ya saben que a final de cuentas del día, pues puede ser tan grande esto, digo, pues es una hora de tiempo, la que nos tomamos ahorita de su tarde de viernes, al cabo que ahorita no hay fiestas por el coronavirus, es parte también de las nuevas dinámicas de capacitación, es parte de lo que hacemos también de capacitación vía web, training para mucha gente, y es algo que queríamos compartir con ustedes. Entonces, pues sin más, Javier, te agradezco muchísimo, muchísimo toda esta participación tuya, tu experiencia de tantos años, tanto en General Motors como en Renault, como en Harley Davidson, pues es bastante, ¿sí? Son muchas tablas, entonces, pues la experiencia habla, ¿no? Sí, Por no, algo está. sí, Sandy, no, y de hecho, pues te agradezco mucho la invitación, y pues seguir trabajando en esto presente para ayudar a nuestros técnicos a reforzar más estos conocimientos, ¿no? Tenemos que hacer, acuérdense que ya el concepto de mecánico ya no existe, ya no, el concepto de mecánico era el concepto de Pepe el Toro y eso. Ahorita ya no son mecánicos, son técnicos y tenemos que tener cierta certificación, ya son gente más preparada. Entonces, en lo que nosotros podamos ayudarles en elevar sus conocimientos, que al final se traduce en dinero para ustedes. Mientras más rápido arreglen una moto o un carro, pues más dinero va a entrar a la bolsa para la familia, ¿no? Entonces, para mí fue un placer, Sandy. Sandy, nuevamente gracias por la invitación y pues seguimos aquí a la orden para cualquier duda y comentario. Pues sí, saludos a Gabriel y Ernesto Solano, pregunta que cuándo vamos a empezar. Digo, ya terminamos el día de hoy. Hay que regresarse al video, donde lo hicimos el día de hoy. Por aquí va a quedar publicado. Para cualquier cosa, anéxenlo ahí la información y en breve nos volvemos a enlazar y a comentar y a seguir con todo esto de la industria porque esto no se acaba, va creciendo. Yo les digo, pues dedíquense a una sola marca o a un solo sistema, vuélvanse expertos en inyección o expertos en transmisiones o expertos en frenos, pero en frenos generales, señores, con ABS y todo el show. Porque luego me dicen, soy experto en cambiar balatas. Pues no eres experto en frenos, lo siento mucho, ¿no? Porque a ver, luego las ponen al revés. Entonces, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Yo les agradezco mucho, no es regaño, es consejo, pórtense bien, estudien mucho, cuídense y les agradezco mucho su participación el día de hoy. Hasta luego. Gracias, hasta luego.